passage. Now I'm going to move to Antilila, the last part of Chaitanya Charitamrita, chapter 14. Entonces ahora vamos a pasar a un pasaje, vamos a movernos al Antilila, que es la última parte, capítulo 14. This is sometime later. Chaitanya Mahaprabhu has returned to Puri, and he is staying in Puri for several years. Esto es un poquito después de que el señor Chaitanya hubiese regresado a Puri y se quedó ahí por varios años. As his mother had requested, so that she could get news about him. Tal como su madre se lo había pedido para que ella pudiera tener noticias acerca de él. And while he's in Puri, he is becoming more and more deeply absorbed in his mood of devotion to the Lord. And that is a mood of feeling of viraha, of separation from the Lord. Y él, mientras estaba allí en Puri, fue cada vez más y más más profundamente en este sentido de devoción y separación. Yes, his feelings of the absence of the Lord drive him in such a way that he exhibits symptoms of madness. Esa sensación de la falta de la separación de Dios lo ponía a él de una forma que parecía loco. Such intense madness, sometimes he is banging and scratching his head on the stone wall in his room. Blood is coming, but he doesn't know it. Una locura tan profunda que a veces él se daba la cabeza contra la pared, se raspaba la cabeza contra paredes de piedra y sangre le salía y todo. Such intensity of devotion now, how can we fathom? Tanta intensidad de devoción, ¿cómo podríamos? Well, sometimes Gaura Chaitanya would talk with his friends. He had a small circle of very, very close friends who understood what he was doing. Una vez él estaba hablando con sus amigos, él tenía un muy íntimo círculo de amigos que entendían de qué era lo que él hablaba. One of them was Ramananda Roy, who Chaitanya Mahaprabhu had requested when they first met. He said, why don't you give up your job and just come to Puri and we'll talk about Krishna. Uno de ellos de hecho era Ramananda Roy, que luego de su charla el señor le dijo, bueno, ¿por qué no renuncias a tu trabajo y venís conmigo a Puri y seguimos hablando acerca de Krishna? So he said, oh, all right. Y él dijo, bueno, ok. Gave up his post and spent the rest of his life in Puri with Mahaprabhu. Se renunció a su puesto y a toda su vida y se fue a Puri con el señor Mahaprabhu. Another very close associate was Swarup Damodar. Otro asociado muy íntimo era Swarup Damodar. Well, so with these devotees he would speak for Chaitanya, and here is something of what he would say. Bueno, el señor Chaitanya habló con estos devotos y aquí hay algo de lo que dijo. Chinta panta uligai, juli vibhuti malintar, ha Krishna pralapa putra, udbega vanasha bhakti, lobera julani mapte, ikkavave hina phalevar. The yogi of my mind wears the torn quilt of anxiety on his dirty body. Okay, so Lord Chaitanya is making an analogy. He's describing his mind. He's saying, my mind is a yogi. And this yogi mind is wearing this dirty cloth. Y esta mente de yogi tiene una ropa muy sucia. And this cloth is consisting of anxiety. Y esta ropa sucia consiste en ansiedad. And this yogi is covered with dust and ashes. Y este yogi está cubierto con polvo y ceniza. Like a shy-eyed yogi, you've seen pictures, the strip himself with ashes.
como un yogi shivaísta, entonces se han visto fotos de que se cubre con chiquitos. So he's saying, my mind is like one of these dirty, ash-covered robes. Y entonces es lo que diciendo, mi mente es como todos estos yogis sucios cubiertos de ceniza. The only words of this yogi are, Krishna. Las únicas palabras de este yogi son, Krishna. Pretty good for a translation. He wears 12 bangles of distress on his wrist. Él viste 12 pulseras de sufrimiento. And a turban of greed on his head. Y un turbante de codicia en su cabeza. Because he has not eaten anything, he is very thin. Y como no ha comido nada, es muy flaco. This great devotee of my mind always studies the poetry of Krishna's Vrindavan pastimes. Este gran devoto de mi mente siempre estudia los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. The mystic yogi of my mind has assumed the name Mahagaura. El yogi místico de mi mente ha asumido el nombre de Mahagaura. And he has some disciples. Y tiene algunos discípulos. Who are his disciples? ¿Quiénes son sus discípulos? They are Lord Chaitanya's 10 senses. Esos son los 10 sentidos del Señor Chaitanya. And so he says, my mind, with its 10 disciples, has gone to Vrindavan. Y entonces él dice, mi mente con sus 10 discípulos se ha ido a Vrindavan. And has left behind the home, which is my body. Y han dejado atrás el hogar, que es mi cuerpo. And it has left behind the treasure of material enjoyment. Y han dejado atrás el tesoro, que es el disfrute material. So like this, Lord Chaitanya speaks very poetically, describing himself, his mind as a yogi. Y así el Señor continúa hablando muy poéticamente, describiendo a su mente como un yogi. Vrindavane prachadgana jatastavana jangama vikalata grihasta ashrame varavare vikkatam alamulla patrasana evritti kare sishyasane. In Vrindavan, he, the yogi of my mind, goes from door to door. En Vrindavan, él, el yogi de mi mente, va de puerta en puerta, begging alms with all of his disciples. suplicando limosnas de todos sus discípulos. He begs from both the moving and the non-moving inhabitants. Él suplica a los habitantes móviles y a los inmóviles, The animals, the citizens, the trees. a los animales, a los ciudadanos, a los árboles, a las enredaderas. In this way, he lives on fruits, roots, and leaves. Entonces de esta forma él vive de frutas, raíces y hojas. So this is Lord Chaitanya in Puri thinking of Vrindavan. Entonces esa es la manera del Señor Chaitanya en Puri pensando acerca de Vrindavan. And what is Vrindavan? Vrindavan is the place where everyone is overflowing with love for the Lord. Entonces, ¿qué es Vrindavan? Vrindavan es el lugar donde todos están sobrepasados de amor por el Señor. So it's the opposite of this world. Es lo opuesto a este mundo. Then this world is a place where there is lack of love for the Lord. Este mundo es un lugar donde hay falta de amor por el Señor. Despite the fact that the Lord has so much love for us and is giving us Himself, giving everything. El hecho es, sacando el hecho de que el Señor está lleno de amor y está dando su amor hacia nosotros. Yeah, so this is the mood of Lord Chaitanya.
Entonces, esta es la modalidad del Señor Chaitanya. And by this mood, he is teaching the world what is the standard, what it means to be actually loving. Y en esta modalidad, él está enseñando a todo el mundo qué es de hecho tener amor por Dios. Now you might say, well, that's such an exalted level of devotion, forget it. Bueno, podrían decir, bueno, ese es un nivel de devoción muy exaltada, ¿no? Olvidar. But, Lord Chaitanya, we are reminded by the author of Krishna that Lord Chaitanya is always in the mood of devotion of a devotee who is teaching. Pero Krishna, el autor, nos recuerda que el Señor Chaitanya siempre está en la modalidad de un devoto, pero que nos está enseñando. And this is very nicely illustrated in Antya-lila chapter 7. Y esto está muy bien ilustrado en el Antya-lila capítulo 7. One day, the great Acharya, Vallabha Acharya, comes to meet and speak with Lord Chaitanya. Un día, el gran Acharya Vallabha Acharya vino a encontrarse y a hablar con el Señor Chaitanya. And he is very complimentary to Lord Chaitanya. He speaks very nice words about him. Y él hablaba muy bien, palabras muy dulces para el Señor Chaitanya. But Lord Chaitanya, he could see that he doesn't really have the mood of humble devotion that is required. Y el Señor Chaitanya veía que todas estas palabras, pero no tenía el humor de la humildad de la devoción. So, the Lord Chaitanya says the following. Y el Señor Chaitanya entonces dijo lo siguiente. Shuna Bhakta Mahamati Mahyavadi Sannyasiyam Najani Krishna Bhakti. Lord Chaitanya replied, my dear Vallabha, you are a learned scholar. El Señor Chaitanya entonces dijo, mi querido Vallabha, tú eres un escolástico muy ilustrado. Kindly listen to me. ¿Por qué no me escuchas? Please listen to me. Por favor, escucha. I am a sannyasi of the Mayavada school. Yo soy un sannyasi de la escuela Mayavada. What? Wait a minute. ¿Qué? Un minuto. We may be wondering, is this Lord Chaitanya is calling himself the Mayavada? Podemos pensar cómo el Señor Chaitanya está llamando a sí mismo Mayavada. That's what Krishna has told us. Eso es lo que Krishna nos dice. Therefore, he says, I have no chance of knowing what Krishna Bhakti is. Luego dice Krishna que nos dice, no tengo ninguna chance de saber qué es el Krishna Bhakti. Nevertheless, my mind has become purified. Nunca mi mente se ha vuelto purificada. Aún así, mi mente se ha vuelto purificada. Because I have associated with Advaita Acharya, Porque he tenido la asociación de Advaita Acharya, who is directly the Supreme Lord. quien es directamente el Señor Supremo. Advaita Acharya is a member of the Upanishad, the five truths, most intimate associates of the Lord. Advaita Acharya es uno de los, forma parte del Panchatattva y son los 5 asociados más íntimos. And he goes on to praise Advaita Acharya, and then he continues, and he talks about Nityananda. Y luego habla acerca de Advaita Acharya y continúa también hablando acerca de Nityananda. He says, he is directly the Lord, and he is always intoxicated with the madness of ecstatic love. Él dice, Nityananda, él es el Señor en sí mismo y está siempre intoxicado con la locura del amor por Dios. And then he praises Sarvabhauma Bhattacharya. Y luego hace una oración para Sarvabhauma Bhattacharya. He says he's the best of devotees. Él dice, él es el mejor de todos los devotos. He has shown me the limit of devotional service. Él me mostró los límites del servicio devocional. Sri Ramananda Rai is the ultimate knower of the transcendental mellows of Lord Krishna's devotional service. Sri Ramananda Roy es el último conocedor acerca de lo trascendental del amor por Dios. And so, like this, he goes on, listing all the different devotees he has met and how he has learned specific things
from them. Y así continuó nombrando a todos los devotos que él había conocido de cómo él había aprendido cosas específicas de cada uno. And so Lord Chaitanya was teaching Srila, and through him, all of us, what is the mood of devotion. Entonces el Señor Chaitanya estaba instruyendo a Bala y a través de él a todos nosotros acerca de cuál es la modalidad de la devoción. And then, at the very end of Chaitanya Charitamrita, the very last chapter, we get the summary of Lord Chaitanya's teachings for all of us. Y luego, en el último verso del Chaitanya Charitamrita tenemos el resumen acerca de las enseñanzas del Señor Chaitanya para todos nosotros. In the last chapter, chapter 20 until Lila, Lord Chaitanya is giving his Shikshashaka instructions. Entonces en el capítulo 20, en el último capítulo de la Lila, el Señor Chaitanya está dando el Shikshashaka, sus instrucciones. And here he is teaching us in a very compact way how it is that we can solve this problem that we have. Y entonces él nos está enseñando de una forma muy compacta cómo es que nosotros podemos resolver el problema. First, he tells us to engage in Sankirtan. Primero dice que nos ocupemos en Sankirtan. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. All glories to Sankirtan, the congregational chanting of the Lord's names. Todas las glorias al Sankirtan, el canto congregacional de los nombres del Señor. And then he tells us why this is so effective. Y después nos dice por qué esto es tan efectivo. Because the names of the Lord have all the shaktis, all the powers of the Lord. Porque los nombres del Señor tienen toda la shakti, todos los poderes del Señor. The Lord is the source of all power. El Señor es la fuente de todos los poderes. Imagine you could access that power directly. Imaginen tener acceso a ese poder directamente. That's possible. Perdón. Eso es posible, de acuerdo a lo que dice el Señor. Ekadrishitava kripa bhagavan namahi durdaivam idushanayatari nanaraga. But he says, I have a problem. Pero él dice, yo tengo un problema. Durdaivam, I am very unfortunate. Soy muy desafortunado. I have no attraction for chanting Namo. No tengo ninguna atracción por cantar los santos. He is speaking for us. Él está hablando por nosotros. Not that Lord Chaitanya has no attraction. Como el Señor Chaitanya no va a tener atracción por cantar Hare Krishna. But he's saying if we have that mood, that humble mood, then we can begin to chant in such a way that the Lord will be attracted. Pero él nos dice que si tenemos esa modalidad, cantamos en una forma muy humilde, entonces luego lograremos que el Señor se sienta atraído. Srinadapi smichena kadorigana sahishana amanina amanadena kirtaniya sadhari. In that mood of total humility, then one can go on chanting constantly the whole week. Entonces, en esta modalidad de total humildad, uno puede entonces seguir cantando los santos nombres. Always being ready to give honor and respect and appreciation to others. Siempre estando listo para dar honor y apreciación y respeto a los demás. Never expecting any respect or honor for oneself. Nunca esperando respeto y honor para uno mismo. Not so easy. That's the process. No es muy fácil, pero ese es el proceso. And then Lord Chaitanya says, if one has that mood, then one will begin to be able to say, like Lord Chaitanya. Y entonces el Señor Chaitanya dice, en esta modalidad, cuando uno está en esta modalidad, entonces uno va a ser capaz de decir como el Señor Chaitanya, Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam, Vajagadish, Kamaye. I'm not interested in wealth. I'm not interested in followers. I'm not interested in enjoying the opposite sex. Él dice, no estoy interesado en el bienestar, no estoy interesado en el conocimiento, ni tengo atracción por el sexo opuesto.
Then what do you want? Entonces, ¿qué querés? You don't want all the things that any of the things that any normal person wants. What's wrong with you? No querés nada de todo lo que las personas normales querrían. ¿Qué es lo que está mal? Mama Janmani Janmani Shre Bhagavat Bhakti Rahaituri. All I want is causeless bhakti, Rahaituri Bhakti, not just in this life, next life, next life, next life, however many lives. Lo único que yo quiero es este bhakti sin causa. No solo en esta vida, sino en la otra vida y en todas las vidas que sean. With that determination, then it becomes possible to pray as Lord Chaitanya does in the next verse. Entonces, con ese tipo de determinación, entonces uno se vuelve capaz de orar con la intensidad que lo hace el Señor Chaitanya en el siguiente verso. My dear Lord, I have fallen into this material world. Mi querido Señor, he caído dentro de este mundo material. Please pick me up and place me as a speck of dust at your lotus feet. That is all I ask. Por favor, levántame y ponme a tus pies de loto. Solo eso. And if one can make that prayer to the Lord with all sincerity, then one can start to experience what is chanting of Krishna's names. Entonces, cuando uno puede hablar al Señor con tanta intensidad, es cuando puede empezar a experimentar qué es lo que es cantar los nombres de Krishna. Nayanam Gavada Shrikaraya Vadanam Gadgadaya Pulakarni Chitam Bhakuttada Tavanam Brahmin Vadishati. When will that day be mine that tears will be streaming down my face when I'm chanting the holy name? ¿Cuándo van a caer lágrimas de mi rostro mientras esté cantando el nombre del Señor? And when my voice Gadgada, it becomes choked up just by chanting. Y cuando mi voz se va a ahogar solamente por el canto. And my hair stands on end as I'm chanting. Y mis cabellos se van a erizar solo por estar cantando. When will that day be? ¿Cuándo eso va a ocurrir? That longing becomes the opening to the experience of Lord Chaitanya's next teaching. Entonces ese deseo es lo que abre la próxima enseñanza del Señor Chaitanya en el próximo verso. Yugaitam dineshina chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam govindam. Says, just a moment of your absence, the feeling of the Lord's absence, feels like a yuga, feels like it's going on forever. Dice, solo un momento de tu ausencia, Señor, se siente como una lluvia de tiempo. Then this world, what is this world? Y este mundo que está vacío, Nothing more interesting. no hay nada más interesante. Vrindavan, that's interesting. Let me go to Vrindavan. A place where everyone is overflowing with devotion to the Lord. Brindaban, eso es interesante. Dejen ver a Brindaban, que es donde todo el mundo está sobrepasado del amor. And that sense of overflowing love for the Lord is expressed in the final prayer of Lord Chaitanya, the final teaching. Y ese sentido de estar sobrepasado de amor por Dios, el Señor Chaitanya lo expresa en su último verso, en su última enseñanza. Pararatam vinashtumam adarshanam marnahatam karokiva yata tata ba vidadatu lampato mataprananakastu savedana. Says, my dear Lord, you're free to do whatever you want. Él dice, mi querido Señor, eres libre de hacer lo que quieras. You can embrace me, Puedes abrazarme, you can crush me in your embrace. puedes aplastarme con tu abrazo, You can trample me, puedes pisotearme, or you can just leave me broken-hearted. o puedes dejarme simplemente con el corazón roto. It's up to you. Depende de ti. You are the fully independent Lord. I am not in a position to dictate our relationship. Tú eres el Señor independiente y yo soy simplemente tu seguidor. Yo no puedo detener. Yata, tata, ba, whatever you do, that's up to you.
bueno, cualquier cosa que hagas solo depende de ti. Let it be. Let it give yourself as you decide to give yourself. Give yourself as you decide. Entrégate a ti mismo tal como tú desees entregarte a ti mismo. Lampata, you are a rascal. Tú eres un bribón. Such intimate relation Srimati Radharani has with Krishna that she can call him a rascal. Esa es una relación muy íntima que tiene Srimati Radharani con Krishna, lo puede llamar un bribón. Mat Prananata, you are the Lord of my life. So whatever you do, you're my life. So, yeah, that's my position. Tú eres el Señor de mi vida. Hagas lo que hagas, siempre vas a ser mi vida. Entonces, esa es la posición. So all of this is providing the solution to our problem. Entonces todo esto nos está proveyendo de la solución a nuestro problema. And if we accept, if we take the gift, which is Chaitanya Mahaprabhu's love for all of us, then we can start to open up the heart to express, to feel the love for him. Entonces, si nosotros pudiéramos aceptar el regalo que es el amor de Sri Chaitanya Mahaprabhu por todos nosotros, entonces luego podríamos abrir nuestro corazón para poder expresar nuestro amor por él. Now, there's one more problem. Bueno, y aún hay un problema más. All of us may understand all of this. Quizás todos nosotros podamos entender esto. We may understand that we have a problem. We may even understand that the Lord has a problem. We may understand how the Lord solves his problem and solves our problem. Podemos entender que nosotros tenemos un problema, que el Señor tiene un problema, de cómo el Señor resuelve su problema y cómo resuelve nuestro problema. But there's a whole world out there of people with a problem who don't even know that they have a problem. Pero hay un mundo afuera de personas que tienen un problema y ni siquiera saben que lo tienen. And for Lord Chaitanya, this is a big problem. Y para el Señor Chaitanya es un gran problema. And therefore Lord Chaitanya requests all of us to help him solve that problem. Entonces ahí es donde el Señor Chaitanya nos pide a todos nosotros que lo ayudemos a resolver ese problema. And in this way, all problems are solved. The Lord's problem, our problem, the world's problem, there's no more problems. Entonces de esta forma todos los problemas serán resueltos. Los problemas del Señor, nuestros problemas, los problemas de todo el mundo, ya no habrá más problemas. What do you think? ¿Qué crees? ¿Debería ser? So, Lord Chaitanya is inviting us to chant the holy name. Entonces el Señor Chaitanya nos está invitando. Canten los nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Krishna Swami Maharaj ki